Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto esta mañana a Eduardo Botinelli, director del Instituto Factum. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Vamos a hacer una analogía, un paralelismo. Supongamos que estamos asistiendo a un partido de fútbol, que es un ejemplo bastante conocido al que se apela con frecuencia, y querríamos saber en qué minuto de ese partido está este momento del ciclo electoral. ¿Qué deberíamos decir? Y estamos en el primer tiempo. Estamos en el primer tiempo. A ver, un primer tiempo muy largo, digamos, porque tiene 4 años, porque en realidad se pueden dividir las cosas en distintos tiempos, digamos, ¿no? Hay tiempos largos, que es a lo largo de la vida de la persona, que va formando sus grandes opiniones sobre la vida y grandes posiciones. Un tiempo más corto, que puede ser el periodo interelectoral, y el periodo más cortito, que es lo que se viene, pero que a su vez tiene, digamos, es un segundo tiempo más largo. Bueno, también. Es un segundo tiempo más largo el que viene, pero de pronto, para fijarnos en ese primer tiempo, con un score, como dicen los relatores, todavía cerrado, digamos. O sea, no hay ninguna situación definida, puede decirse en esos términos. Sí, o sea, digamos, el partido no está liquidado en el primer tiempo. Exacto, no está resuelto en el primer tiempo. Exactamente, estamos en esa situación. Y la percepción de que alguien va ganando, bueno, puede ser también parte de esa especulación. Lo cierto es que hubo algunos episodios, algunos acontecimientos de estas últimas horas, también en el marco de ese primer tiempo. O sea, ¿no deberían influir o sí? ¿Cómo se debería considerar este tipo de circunstancias como las que rodean la confrontación ahora entre los candidatos de la oposición? Bueno, no, en realidad, a ver, puede tener un efecto inmediato en cierto sector de la población, ¿no? Como decía al principio, hay gente que conforma su opinión a lo largo de mucho tiempo, muchos años. La encapsula, ¿no? Y queda, digamos, más o menos permeable a este tipo de acontecimientos. Otros pueden ser más sensibles, pero en realidad el efecto en general de estas cosas tan puntuales no es inmediato ni único, sino que el efecto puede suponer una acumulación, en todo caso, si sucedieran, acumulación de problemas o ese tipo de cosas. No en sí mismo puede ser un elemento que cambie la intención de voto para un partido u otro. Bien, no debe ser entonces tomado como una referencia para saber si la elección se define o no en función de este episodio, pero como tú dices puede tener un efecto de acumulación a la larga. Exactamente. Bien, y este elemento, ¿qué te hace pensar respecto a la campaña en términos generales? Bueno, la campaña... ¿Cambió, varió? Porque se habló también de un cambio de dirección de los candidatos, de rumbo, de estrategia, de planes. Y sí, o sea, sí, ha habido distintos cambios que tienen que ver con posturas por un lado, tienen que ver con propuestas por otro, que han ido cambiando bastante. Un tema que nos llama la atención es el tema de la educación. ¿En qué sentido llama la atención? Y en que los programas en realidad no responden exactamente a lo que están diciendo los dirigentes políticos o los asesores más directos en materia educativa, ¿no? Pero profundicemos en ese aspecto, Eduardo. Tú sostienes que lo escrito en el programa no va de la mano con el discurso que se está pronunciando. Por lo menos no coinciden exactamente, ¿no? ¿En qué aspectos? Por ejemplo, en la centralidad de la educación pública, ¿no? Se están dando algunos anuncios, tanto por parte del principal asesor en materia educativa, de Pablo da Silveira, con respecto a la entrega de vouchers para el acceso a cierta educación, y el Estado más controlando, tutelando la educación en todos los ámbitos, pero no como la matriz central donde se va a llevar adelante la educación. Pero también en el Frente Amplio aparecieron ahora propuestas donde se darían bonos, se llaman distintos, no son vouchers, sino son bonos para el acceso a la educación preescolar y para acceso a la educación universitaria privada, cuando en realidad, históricamente, el Frente Amplio ha tenido como posición central la defensa de la enseñanza pública, ¿no? Entonces, esas cosas que aparecen... ¿Y hay alguna otra inconsistencia que se advierta entre lo escrito y el discurso? No, en realidad tampoco son inconsistencias, son fuertes en el sentido de que, a ver, puede ser un cambio muy fuerte en el sentir y en el hacer del Frente Amplio, ¿no? En el Partido Nacional ya es más discutible. Una cosa es lo que decía el programa, otra cosa es lo que se plantea, pero además también presenta disonancias con lo mismo que planteaba Larrañaga antes de las elecciones de junio, cuando en la campaña electoral planteaba el fortalecimiento
de las escuelas públicas, las escuelas de tiempo completo y demás, era fortalecer la educación pública. Y sin embargo, los discursos que se están dando no apuntan a la educación pública, sino a, digamos, paliar o agarrar otros caminos que tienen que ver con facilitar el acceso a la educación privada de distintos sectores. Exacto. Bien, volvemos un minuto atrás respecto a estas circunstancias de las últimas horas. ¿Se está midiendo ya esto en las encuestas? ¿Cuándo tendrán ustedes la próxima? Luego querría detenerme en algunos números, porque empieza ahora una danza de cifras, en algunos números, sobre todo ese vinculado al indefinido, al indeciso. Respecto a lo que está sucediendo hoy, ¿se está midiendo hoy y cuándo se publicita la próxima encuesta Factum? No, en realidad la medición va a ser sobre fin de mes. Correcto. Y principio del mes de octubre va a ser ahí que se va a publicitar, ¿no? A principios de octubre, y después tendremos la última. Bien. Previo al domingo. La que todos esperan. Bueno, lo cierto es que entonces estos elementos quedarán considerados en el sondeo que van a realizar y allí quedará demostrado si impactaron o no. Sí, junto con otras cosas que sucedan, por supuesto, ¿no? A lo largo por aquello del primer tiempo. Claro. Todavía falta un buen trecho por transitar. ¿Hay tantos indefinidos como se puede llegar a sostener en algunos sectores? Bueno, nuestra encuesta registra un 4% de indefinidos. Ahora, esos son indefinidos puros. Indefinidos puros. ¿No? Vamos a ponerle un número más redondo a eso. ¿Cuánta gente está indefinida? Y estamos hablando de 100.000 personas, 100.000 más personas. O menos. Bien. ¿No? 100, 120. ¿no? Pero más o menos. Más o menos. Bien. Pero esos son los indefinidos puros. Después, obviamente, dentro de cada partido hay gente que hoy se inclina por determinado partido, pero no está firme, ¿no? Ese es un análisis que vamos a hacer la próxima semana, ¿no? Para identificar un poco... Claro, ¿y el indefinido puede resolver la elección? Sí, sin duda. ¿Y está identificado, digamos? ¿Se sabe exactamente...? Porque parece que empezó esa pelea por el centro, Sí. Por captar, por cautivar a ese votante del centro. Sí, en general los indefinidos en esta época siempre tienen un perfil muy similar, claro, que tiene que ver con una autoidentificación fuerte en el centro del espectro político, que tiene que ver con una lejanía mayor a la política, ¿no? O sea, que tiene poco interés en la política. Una persona informada, profesional muchas veces, o sea, que no se distrae, digamos, en estas circunstancias y después decide su... No, en general es al revés. En general es personas con menor formación, que tienen menor interés en la política y que se autodefine de centro. O sea, en general los sectores con mayor educación formal tienden a definir el voto más claramente. Más claramente en este tiempo. Sí. Bueno, así que todos... Aunque puede haber volatilidad, por supuesto, claro, ¿no? O sea, me imagino que ahí hay un corte también. Eduardo, un comentario al pasar respecto, por ejemplo, a esto que titulan varios diarios hoy, la sorpresa en las encuestadoras por las inspecciones del Banco de Previsión Social. ¿Comentarios sobre eso? No, en realidad no vamos a hacer ningún comentario hasta que termine el ciclo electoral para no seguir. Tampoco la discusión no tiene demasiado sentido. Correcto. ¿El hecho aconteció, sucedió durante qué lapso? Por lo menos ese dato. Fue después de las elecciones internas. Luego de las internas empezaron las inspecciones sorpresivas, digamos. Sí. No hubo ninguna comunicación previa. Un aviso. Bueno, presentaron ayer en Telenoche una encuesta que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad. En principio, ¿puede hablarse ya de una situación definida en esa materia? Definida no. Lo que vemos es que ha habido muy pocas variaciones en estos 3 meses. Tenemos un 40% de personas que dicen que sí van a votar seguro el plebiscito por la baja de imputabilidad, un 8% dice que probablemente lo vote, tenemos un 5% que dice probablemente no lo vote y un 40% dice que seguramente no va a votar el plebiscito. Bueno, acá estamos observando algunas gráficas, sí. Allí está lo que tú decías. Entonces, cuando comparamos los dos seguros, por ejemplo, tenemos un empate perfecto. 40 que dicen que sí van a votar seguro contra 40 que dicen que seguro que no. Y hay un 20% redondo que o está dudoso, que es la suma de esos 8 por el sí y 5 por el no, y 7% que están totalmente indecisos. Bueno, ¿no? En principio podría advertirse del fuerte riesgo de que la reforma sea aprobada. Por lo menos hay un riesgo importante. ¿Riesgo de que sea aprobada? No, de que no sea aprobada. No, de que no sea aprobada. De que se frustre la intención de...
hoy, en este escenario, es muy difícil que llegue. Exacto. ¿Por qué? Porque existe elementos que conspiran, digamos, contra los intereses del sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que el voto es un voto activo, o sea, tiene que introducirse una papeleta en el sobre. Que no, en general no se consiguen en conjunto con las otras, con las listas. Sí, hay que buscarla, hay que procurarla, digamos. Sobre todo en los sectores más lejanos o los votantes de los partidos que están contrarios, por ejemplo, ¿no? Porque ahí tienen que ir contra la decisión de su partido, conseguir la papeleta e introducirla. Claro. ¿No? Hay algunos que están en contra, otros que han asumido en el último tiempo una postura bastante neutra. O sea, sí, pero bueno, de hecho, sí, a ver. En eso aparece también clave los apoyos políticos que haya para efectivamente promover en forma fuerte. Pero parece haber languidecido, o sea, como que se devalúa un poco aquel impulso inicial. Sí, porque esto nace además de aquella fenomenal convocatoria a las firmas, más de 375.000. Sí. Y ahora estamos en esta circunstancia. Seguimos transitando por las placas para que Eduardo nos vaya explicando. ¿Esta a qué refiere? Total de intención, seguro y probable. Eso es, claro, sumando los seguros con los probables, quedan 48 a 45. Eso en realidad lo que muestra en realidad es si todos los que probablemente manifiestan la intención de votar al sí, en realidad lo que queda más cerca del 50. También la experiencia nos indica que en este tipo de opciones, ¿no? en un plebiscito, los que no se manifiestan en forma segura es poco probable que efectivamente lo voten por esta cuestión de que si hay dudas en votar o no, hay que llevar adelante la acción de conseguir la papeleta, introducirla, o sea, es como un mecanismo distinto. Una cosa es los que están convencidos y otra cosa los que sí, pero no están tan convencidos. Bueno, sigamos avanzando con estas mediciones. Esta es la evolución que hemos tenido, donde es muy estable lo que ha pasado en los 3 meses. O sea, han oscilado entre el 40 y el 39% del sí, entre el 38 y el 40% el no seguro, estamos hablando de los seguros, ¿no? Y en la siguiente vemos también los probables, que han oscilado muy poco. O sea, también ha oscilado entre el 48 y el 49% por el sí, y entre el 44 y el 45% por el no. Bueno, esta es la situación al día de hoy. ¿También aquí se supone que puede existir un primer tiempo y que el partido se juega más adelante? ¿O todo aparenta indicar que se dijo todo lo que debería decirse de un lado y de otro? A ver, cambios puede haber siempre, ¿no? Y está arrancando la campaña más fuerte con todo lo que es la publicidad televisiva y demás. Sí, no hemos tenido movimientos y aparece muy dividida la sociedad en esto desde julio, que es cuando empezamos a medirlo, porque consideramos que el tema en campaña y pensando en el plebiscito mismo y no en una cuestión lateral, sino en el plebiscito como hecho, empezó después de la campaña hacia las internas, ¿no? O sea, después de las elecciones internas. Bueno, Eduardo, te queremos agradecer estos minutos. Hay algunos comentarios a través de las redes sociales. Dice alguien, bueno, no veo, Duilio Pinazo, dice, no veo inconsistencias entre el discurso de Pedro y su programa. Buen día, Daniel, dice alguien, ¿por qué el cambio de discurso de las empresas encuestadoras? ¿Le bajaron el drama a la caída del Frente Amplio? Bueno, no sé si te parece responder una consideración subjetiva, pero en todo caso lo que siguen midiendo es científicamente lo que está pasando. No, claro, nosotros lo que analizamos son los números que arrojan las encuestas, o sea, no hay digamos, ningún cambio de lectura por una cuestión personal, ni mucho menos, sino que tiene que ver con los resultados. Simplemente corresponde darle lugar a algunas personas que opinan generosamente en estos espacios a través de las redes. Después un día, si te parece, Eduardo, vamos a comentar respecto a la posibilidad de que exista un presidente de 100 mayorías parlamentarias. O sea, allí está el tema de los porcentajes que de pronto la gente no lo tiene tan claro. O sea, hay que alcanzar por lo menos un umbral para garantizarse también la mayoría, ¿es verdad? Sí, en realidad es muy complejo el número, ¿no? Porque depende de la votación de todos los partidos, de la presencia o no de un quinto partido en el Parlamento, pero también de los restos, digamos, que van quedando de otras bancas, pero, digamos, entre el 47 y el 48% es un número donde
está muy cerca o se puede obtener una mayoría parlamentaria. Bueno, de eso vamos a hablar porque me parece interesante lo que puede llegar a ser esa adecuación. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti. El director del Instituto Factum, Eduardo Bottinelli. Pausa y seguimos adelante en Televisión.